¿Qué es la ciencia? ¿Es la psicología una ciencia? ¿Puede llegar a serlo? Y si no lo es, si la psicología no es una ciencia, ni tampoco puede llegar a serlo, entonces, ¿la astrología y la psicología son la misma cosa? Si hay psicólogos trabajando en hospitales, ¿debería haber astrólogos trabajando en hospitales? A nivel del conocimiento, ¿es lo mismo ser un terapeuta de vidas pasadas que ser un arqueólogo? ¿Por qué hay homeópatas, astrólogos o incluso espiritistas que afirman que sus prácticas son una ciencia? ¿La homeopatía es ciencia? La homeopatía es tan ciencia como el resto de la medicina. La astrología es la ciencia más antigua. El espiritismo está pues elaborado de forma científica. Si todos andan por ahí diciendo alegremente que lo que hacen es científico, ¿de qué mierda hablamos cuando estamos hablando de ciencia? Bueno, sobre esto trata el siguiente vídeo. A raíz de la crisis del calentamiento global, la pandemia y todo el negacionismo existente alrededor de varios fenómenos sobradamente comprobados por la ciencia, ascienden, desde las cloacas más sucias de las redes sociales, voces que niegan los logros del método científico. En tanto reclaman para sí mismas ese lugar. Médicos por la Verdad es un grupo que dice estar conformado por médicos, virólogos e inmunólogos, que se describen a sí mismos como profesionales que investigan la verdad. No basta con decir que la homeopatía es una estafa, llamar magufos a los que practican terapias de vidas pasadas o burlarnos de los que nos explican todo lo que pasa y les pasa desde las creencias astrológicas. Es cierto que la confusión existe y que es legítimo encontrarnos medio perdidos en este asunto. Vamos entonces a intentar construir un pequeño mapa. No será un mapa perfecto, como siempre existen áreas grises y desde ya voy a agradecer cualquier aporte en los comentarios. Pero considero que esta explicación será lo suficientemente clara como para, por ejemplo, no andar confundiendo a la astrología con la psicología, a la psicología con la física o a la física con la religión. Y por último, de la misma manera en la que siempre aclaro mi posición política en los vídeos en los que hablo sobre política, en este caso me parece importante aclarar que yo soy sistémico. Sistémico de la línea del genial Gregory Bateson. Sí, ya sé, nadie sabe lo que es un sistémico, ni quién fue Bateson, ni nada, pero igual lo aclaro, porque es mi canal y aquí se aclara lo que me da la gana. En fin, arranquemos por la ciencia. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es ante todo un método que buscará llegar a la verdad desde la comprobación más precisa posible. Así, la ciencia observa la realidad y a partir de dichas observaciones se establecen hipótesis que tratan de comprobarse mediante la experimentación. A partir de dichos experimentos, que se repetirán una y otra vez las veces que sean necesarias, se buscará comprobar si esas hipótesis se cumplen o son falsas. Y gracias a esas comprobaciones se pueden establecer leyes y nuevos modelos con los cuales podemos tener una mejor comprensión de la realidad. El método científico es eso, un método, una forma de hacer las cosas para conocer el mundo. No, lo que te contó tu primo no le sirve al método científico. No, el médico de tu cuñada, el que te tira las cartas y te dice que las vacunas son malas porque tienen un chip, es médico, pero no está haciendo ciencia. No, cuando Jean-Luc Montagnier, el prestigioso científico, ganador de un premio Nobel, dice que las vacunas son malas, que la pandemia fue fabricada en un laboratorio, que el agua tiene memoria y que la papaya sirve para tratar el SIDA, no está haciendo ciencia, no está usando el método científico, está informando sobre sus creencias falopa sobre la vida. Porque la ciencia es, ante todo, un método, una forma muy concreta de hacer las cosas para obtener conocimiento. Sin embargo, y lo digo desde el respeto y la admiración, algo que extraño escuchar en la mayor parte de canales de divulgación científica, quizás por miedo a generar confusión, es el problema de la subjetividad en la propia ciencia. El problema de la subjetividad en la ciencia se divide en dos áreas. Por un lado, el método científico está practicado por humanos, y al estar practicado por humanos, ese método no está libre de subjetividad. De esta forma, en ciencia, tanto las hipótesis como las conclusiones están atravesadas por la subjetividad del experimentador,
Así, la inspiración del científico no se puede separar de la historia de ese científico, de sus fantasías e incluso de sus creencias religiosas. La ciencia no es una máquina fría y sin alma. El método científico lo hacen personas que se inspiran y son atravesadas por aspectos de la vida que están muy lejos de ser científicos. Los científicos nadan como cualquier ser humano en un mar de subjetividad. Y gracias a esa subjetividad, gracias a esas fantasías, a sus creencias religiosas, a su pasado traumático, a todas esas cosas que nos hacen humanos, es que los científicos pueden hacer ciencia. El segundo problema, o área gris, dentro del método científico, y que también está relacionado con la subjetividad, está en el problema que la ciencia tiene para lograr avances significativos en áreas relacionadas con la psicología o las humanidades. Ocurre que la ciencia ha logrado enormes avances en la física y ciencias naturales, mientras que, por ejemplo, en psicología tenemos a tipos como Facundo Manés y todo ese kiosquito extraño al que llaman neurociencia. Como neurocientífico, como un tipo que conoce lo que tenemos acá dentro, ¿qué nos está pasando a los argentinos? Bueno, a ver qué dice. Mira, como el cerebro, nuestro cerebro, aprende por 3 motivos. Cuando algo nos inspira, cuando algo nos motiva y cuando algo nos parece un ejemplo. Perdón, pero ha dicho 3 veces la misma cosa. O sea, lo que inspira motiva y lo que motiva generalmente sirve de ejemplo. Tenemos que tener vínculos humanos. Eso protege al cerebro, es un factor de protección cerebral. Y tener amigos hace bien. Un poco básico, pero bueno. También el optimismo. El optimismo es un factor de protección cerebral. Empiezo a notar que el truco de ser neurocientífico es decir cosas muy básicas como optimismo, tener amigos y después ponerle factor de protección cerebral al final. Eso protege al cerebro, es un factor de protección cerebral. Ya quedó claro, no te preocupes. El ejercicio físico. Más allá del impacto del ejercicio físico en el aparato cardiovascular, hay un efecto directo en el cerebro, genera nuevas conexiones cerebrales. El ejercicio físico es bueno, bien, solo que es bueno con la palabra cerebro incluida en la oración. Hay que mantener el cerebro activo hasta el último día de la vida. Uno tiene que jubilarse de su trabajo, porque jubilarse viene de júbilo, de un premio, pero nunca jubilarse de lo que a uno le apasiona. Hasta el último día de la vida uno tiene que estar activo mentalmente, aprendiendo cosas nuevas. Literal es una charla de autoayuda con la palabra cerebro repetida una y otra vez. Además una dieta saludable, rica en verduras, en frutas, en pescado, que contiene omega 3, es muy importante para el cerebro. No, ni siquiera es una charla de autoayuda. Estas son las cosas que me diría mi abuela. Eso protege al cerebro, es un factor de protección cerebral. En fin. Con esto, no digo que la ciencia no haya logrado avances interesantes en el campo de la psicología. Sencillamente señalo que, cuando se trata de humanidades, los logros del método científico han sido infinitamente menores. En ese sentido, desde la sistémica, mi modelo de referencia, sí, el que no conoce nadie, autores como Kinney o von Forster marcan las diferencias que existen entre la objetividad y la subjetividad. En sistémica, las líneas que separan lo objetivo de lo subjetivo son consideradas fundamentales. Los hechos objetivos son aquellos que reaccionan a la materia y están sujetos a esas mismas leyes materiales. En cambio, la subjetividad va a responder a leyes subjetivas de orden estético que tienen una dinámica propia y que no pueden ser comprendidas plenamente desde la objetividad. Ok, ya sé que esto puede resultar muy abstracto. Mejor vamos a dar un ejemplo. Un ejemplo muy ñoño. Un ejemplo tan ñoño que haría avergonzar hasta al mismísimo Ricardo Arjona. Si es que Ricardo Arjona pudiera sentir vergüenza. En fin, ahí va el ejemplo. No se puede medir el amor. ¿Es ñoño? Sí, ya sé, pero es cierto. Del mismo modo que no existen ni existirán formas objetivas lo suficientemente precisas como para medir el éxito de una terapia desde el método científico, lo mismo sucede con el amor, la felicidad, la tristeza, los mitos, el significado de los sueños o la política nacional e internacional. Estos son fenómenos de la subjetividad donde la ciencia apenas ha logrado ningún avance importante. Pero volvamos al amor.
aunque podamos aislar los neurotransmisores implicados en el enamoramiento, aunque le saquemos fotografías y logremos escanear hasta la última neurona, nunca, y repito, nunca, se podrá crear un sistema de medición fiable para medir algo tan cotidiano como el amor. Peor aún, ni siquiera es posible dar una definición del amor, al menos una definición que no termine siendo poética. Por otro lado, artes como el cine o la escritura, que tienen mucho de disciplina, son capaces de presentar y hacer sentir el amor en forma adecuada. Otras veces no, pero incluso cuando no se logra, encontraremos a alguien capaz de fundamentar por qué no se ha logrado. Lección muy importante, un romance en una película es como un romance en la vida real. No solo son los personajes los que se tienen que enamorar, es la historia misma la que nos debe enamorar de su relación. Si simplemente tienes a dos chicas besándose nomás porque se hablaron amablemente en un par de escenas, no tiene mucho sentido que de la nada entren en una relación. Se supone que el personaje de Arya viene de un pasado donde la religión la oprimió en muchos aspectos de su vida. Ella sobre todo debería sentir miedo o inseguridad de iniciar una relación con otra chica. Sería interesante explorar todas las repercusiones de sus sentimientos, quizás hasta podrían sacar una película aparte. Necesitan hacer algo mejor que personajes hablando por 3 escenas y de la nada estando súper enamorados. El cine tiene su teoría y se contrasta con hechos. No todo es relativo, ni siquiera en el arte. Estos elementos de la subjetividad ajenos a lo objetivo y que le esquivan al método científico son los que le abren la puerta al siguiente apartado en nuestro mapa. Estamos hablando de las disciplinas. Vayamos entonces a las disciplinas. Por disciplinas entendemos aquellas hipótesis, teorías y prácticas que buscan conocer el mundo, pero que no pueden avanzar usando solamente el método científico. En tanto, sus áreas de estudio no son replicables y difícilmente pueden ser medidas en un laboratorio. Las disciplinas no se ajustan al método científico, pero a diferencia de las creencias como la astrología, sí incluyen a los hechos y tratan de contrastar y aprender de esos hechos. La astrología es una creencia, porque no hay debate entre astrólogos ni modelos alternativos peleando con pruebas y hechos. Entonces, una disciplina es aquella rama del conocimiento que busca comprender el mundo, pero que no puede aplicar plenamente el método científico. Sucede que no podemos meter a una tribu en un laboratorio, ni a una pareja, ni a las teorías sobre la depresión, los ataques de pánico, la atención de un médico en su consultorio, el proceso de realización de una buena película o la efectividad de una buena novela. Pero sí podemos contrastar esas hipótesis con los hechos, los casos y las diferentes experiencias de aquellos que estudian cada disciplina. Así, mientras en una creencia las ideas son fijas y se explica el mundo desde dichas creencias, en una disciplina las teorías se contrastan y se piensan con y desde los hechos. Y desde ahí tratamos de construir conclusiones. De esta forma, la antropología, la psicología o la economía avanzan más como disciplina que como ciencia dura. Existen entonces revistas, publicaciones, debates sobre hechos. En conclusión, una disciplina construye teorías de la subjetividad, imposibles de replicar en condiciones de laboratorio, pero que sí se pueden contrastar con hechos. Sin embargo, como siempre, existen áreas grises, y en muchas ocasiones las disciplinas de estudio que conforman las humanidades han sido acusadas de ser pseudocientíficas, con cierta razón. Este es el caso del experimento Sokal. ¿En qué consistió el escándalo Sokal? ¿Cuál fue el propósito de escribir este artículo? En 1996, Alan Sokal, profesor de física de la Universidad de Nueva York, cansado de cómo ciertos intelectuales de la izquierda norteamericana caían en un relativismo cada vez más vacío de contenido real, se propuso publicar un artículo en la revista dedicada a las humanidades Social Text. Pensé que podría ser un experimento. El artículo se llamaba La transgresión de las fronteras hacia una hermenéutica transformativa de la gravedad cuántica. Sokal, en su artículo, lleno de citas a Lacan, Derrida y otros autores posmodernos, decía básicamente que la gravedad era una construcción social y que si lo deseabas mucho, podías volar. No sabía
si el artículo sería aceptado o no para publicación. Daba una probabilidad subjetiva de 50%. It was accepted and published, and Sokal followed up by revealing that the paper was a hoax. El artículo, troleo, buscaba comprobar que cualquier estupidez sería replicada en una revista de humanidades siempre y cuando usara un lenguaje posmoderno, ambiguo y muchas citas a autores con prestigio adentro del mundo de las humanidades. But it was also patent nonsense. Sokal made the whole thing up. What he did was he spent a great deal of time studying the language and jargon of the social constructionist people. Demostrando así que cualquier idiotez, por muy absurda que fuera, podría ser publicada en una revista de humanidades si cumplía con las formas necesarias. Recibimos muchos emails de estudiantes que decían: cuando estudié Lacan o Kristeva tenía la sensación de no entender nada y pensé que era estúpido. Entiendo que no lo entendí porque no había nada que entender. Más adelante sucedió el que se conoció como el escándalo Sokal al cuadrado. En el año 2017, Peter Boghossian y James A. Lindsay lograron que una revista científica revisada por pares, Collins Social Sciences, publicara un artículo que se titulaba "El pene conceptual como constructo social". El artículo argumentaba que los penes debían ser analizados como constructos sociales y concluía diciendo que los penes eran los culpables del cambio climático. Sí, lo publicaron en una revista académica. Y no, los penes no son los culpables del cambio climático. ¿Pero por qué se publicó esto? Pues como decía Sokal, en el mundo de la academia los hechos importan cada vez menos. Y así, desde disciplinas como la psicología o la filosofía, se termina diciendo cualquier estupidez. Y esas estupideces serán publicadas en tanto tengan un lenguaje pretencioso, muchas citas de autoridad y suenen poéticas. Para el significante es una unidad en su propia singularidad, siendo por símbolo de la naturaleza única de una ausencia. ¿Pero qué coño dice? Una geometría implica la heterogeneidad del locus, es decir, que hay un lugar del otro. Con respecto a este lugar del otro, de un sexo como otro absoluto que significa el desarrollo más creciente en la tipología, nos permite postular. Gracias, Lacan, por haber llevado al psicoanálisis al borde de su prohibición en muchos países. De nada. En fin. Como ven, la pseudociencia y la palabrería es un problema que tenemos en las disciplinas dedicadas a las humanidades. A mi juicio, y aquí voy a hablar a título personal, el psicoanálisis supo ser una disciplina muy digna, de la que he aprendido mucho y que dio grandes y crudos debates internos contrastados con casos y hechos concretos. No era perfecto, pero leer autores psicoanalíticos permitía aprender de sus observaciones, aunque solo fuera para terminar construyendo conclusiones distintas. Sin embargo, la llegada de Lacan y su ridículo uso de las matemáticas o de teorías lingüísticas mal aplicadas y en desuso, encendieron las alarmas y llevaron al psicoanálisis al lugar marginal en el que hoy se encuentra. Amar es dar lo que no se tiene a alguien que no lo es. Bueno, al menos suena poético. Al final, si las disciplinas quieren mirar a los ojos a las llamadas ciencias duras, más que nunca están ética y metodológicamente obligadas a incorporar a los hechos en sus teorías y explicarse desde un lenguaje lo más claro y menos engañoso posible. De lo contrario, dejaremos de hablar de disciplina y pasaremos a hablar sobre creencias. Y sí, ahora vamos a hablar de creencias. Y no voy a hablar mal de las creencias. El problema no está en las creencias, sino en confundir nuestras creencias con una disciplina o con la práctica del método científico. No se trata de combatir las creencias, sino de darles su justo lugar. ¿Te gusta la astrología? ¿Crees en ella? Bien por ti. ¿Eres cristiano? Me parece genial y lo respeto. Porque las creencias no son buenas, las creencias no son malas, las creencias son necesarias, son inevitables. Creer inspira, le otorga sentido a nuestro mundo.
e incluso permite imaginar, soñar nuevas hipótesis. Las hipótesis que usamos tanto en las ciencias como en las disciplinas son inspiradas por las creencias que nos atraviesan. Creer es un acto de absoluta valentía. Creer es asumir lo que somos frente a la oscuridad del mundo. El problema está en confundir nuestras creencias con la realidad. El problema está en imponerle al mundo real lo que nos da la real gana. El problema no está en nuestras creencias, sino en la arrogancia humana de no estar dispuestos a asumir que podemos estar equivocados. Gracias. Y si llegaste hasta acá, teniendo en cuenta lo largo que resultó este vídeo, yo creo que deberías suscribirte. Vida social activa, estar vinculados con otras personas, ejercicio físico, estar activo mentalmente, aprender cosas nuevas, una dieta rica en verdura, frutas, pescado con omega 3, manejar el estrés, dormir bien. Acá tienen todas cosas gratis que le hacen muy bien al cerebro. Hombre, solo faltaría que me cobres por esto. En fin.